Vámonos a la segunda parte de lo que es lenguaje de programación. Dentro del lenguaje de programación estábamos viendo los tipos de lenguaje que teníamos de bajo nivel, de alto nivel, que eran los compiladores, los intérpretes, la máquina virtual de Java. Hemos realizado también un pequeño esquema donde hemos podido ver que en Java tenemos un código fuente que está con .java. Cuando nosotros compilamos, al momento de compilar generamos un archivo .class, ¿no? Este archivo .class dijimos que es independiente al sistema operativo. Y tenemos ahí un intérprete que va a ser la máquina virtual de Java, que nos va a permitir realizar la corrida del problema en forma directa, ¿no?, al usuario. Entonces esa va a ser la manera en la que trabaja Java dentro de nuestra compilación e interpretación de nuestro código. Pero cuando ya estamos en la parte de codificación, vimos la definición de las variables. Sabemos que una variable puede cambiar su valor durante el proceso de la solución del problema. Cuando nosotros ejecutamos una vez, tendrá unos valores de entrada. Cuando ejecuto otra vez, puedo colocar otros valores de entrada y van a cambiar los valores de las variables. Pero internamente, para la máquina, una variable es una posición de memoria. Esta posición de memoria va a ser una dirección que tiene para poder ubicarlo dentro de nuestro equipo. Y esa posición de memoria va a ser un almacenamiento que se reserva para que nosotros podamos utilizar a esta variable. Ahora, como la variable va a tener datos, entonces los valores que va a tener esta variable van a tener que ser asignados de derecha hacia la izquierda. Eso quiere decir que al lado derecho va a estar el valor que va a contener la variable y al lado izquierdo va a estar el denominativo o nombre de la variable. También vimos que los nombres de las variables tienen que inicializar con letra. No pueden inicializar con número o con un carácter especial que no lo va a reconocer, ¿no? Y estaría mal definido. Y también dijimos que los nombres de las variables tienen que ser descriptivos a la tarea que se está realizando. Aquí, por ejemplo, yo tengo la forma de definir una variable en el diagrama de flujo, donde yo estoy creando una variable aux que va a tener un valor de 25. En el diagrama de flujo utilizo la flecha siempre que esté direccionado hacia la izquierda, porque va a ser aux, mi contenedor del valor. En el lenguaje de programación, la flecha se va a representar por un igual. Eso me quiere decir que el valor de 25 se va a almacenar en la variable aux. Y como estamos en código fuente, colocamos punto y coma para colocar el fin de la línea de código. Tenemos nosotros diferentes tipos de variables en Java. Para poderlos definir, tienen que tener esta estructura. Al principio colocamos el tipo de variable que vamos a utilizar. Después, el identificador, que va a ser su nombre. Y lo que está entre corchetes puede o no puede estar en la definición. Se colocamos igual y el valor. En la primera parte se les está presentando cómo declarar variables de tipo entero. Entonces aquí yo tengo dos variables x y y que van a ser ambos de tipo entero. Como son dos variables, los tengo que separar con coma. La coma me indica de que son diferentes variables, porque si no sería xy, si no coloco la coma, y eso sería como una sola variable, ¿no? Entonces la coma me va a hacer la separación de variable a variable. Y colocamos el punto y coma para definir que hemos terminado de declarar esas variables. En la parte de abajo tengo otro tipo de variable. C es de tipo byte. Entonces vamos a ver también los tipos de datos que tenemos en Java. Ahora,
Esto es la definición sin valores. Puedo yo también declarar las variables y asignarle en ese momento un valor. Aquí tengo una variable x que va a ser de tipo float y que va a aceptar el valor de 3.414. La letra F que está al lado derecho está especificando que esta variable va a ser de tipo flotante. Muchas veces necesitamos definir esta especificación para que podamos realizar operaciones con exactitud. En la parte de abajo tengo aquí una variable w que va a ser de tipo doble y tiene el valor 3.1415. Aquí nos está especificando la letra D. Como es float, se coloca F. Si es doble, puedo colocar aquí la letra D. Pero no lo estoy colocando, entonces la máquina va a asumir que es un doble. En caso de que exista un error en la precisión, entonces ahí optamos por colocarle la letra D, que me especifica que ese valor lo trate como doble, ¿ya? Solo es para la especificación. Ahora aquí tenemos otra variable A que va a ser de tipo booleano. Vimos que nosotros tenemos tres tipos de operadores, ¿no? Los operadores matemáticos o aritméticos, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Entonces, dentro de Java también existe un tipo de dato lógico que es el booleano. Ese tipo de dato me va a contener los dos valores lógicos, verdadero o falso. Entonces, para definir que esta variable inicia en un valor verdadero, colocamos true. Ahora, para poderle asignar un valor, puede ser que yo primero defina simplemente la variable. Aquí yo tengo la definición de la variable c. Y después, en otra línea de código, voy a asignarle un valor a esa variable. Entonces estoy diciendo, esa variable c va a tener un valor de 24. Entonces puedo definirlo y después le puedo asignar un valor. O cuando yo lo defina, ya le puedo asignar el valor. Esas son las dos formas en las cuales nosotros procedemos a poder definir las variables. Ahora veremos los tipos de datos. Hemos visto más antes los datos que pueden ser constantes y pueden ser variables. Una constante va a ser un dato que no va a cambiar durante la ejecución del programa. Y una variable va a ser aquel que va a cambiar durante la ejecución del programa de valor. Pero dentro de Java, ya dentro del lenguaje de programación, nosotros especificamos de qué tipo va a ser ese dato. Muy aparte de que sea constante o sea variable, tenemos que definir a qué grupo de datos pertenece. Tenemos dos grandes tipos dentro de Java. Son los datos primitivos y los datos de referencia. Un dato es primitivo porque está predefinido por el lenguaje de programación y van a ser nombrados mediante una palabra clave. Esta palabra clave, por si acaso, es una palabra reservada, ¿ya? Que solo ellos pueden utilizarlo. Veremos los datos primitivos que tenemos en Java. El primer dato va a ser de tipo byte. De tipo byte va a tener 8 bits como almacenamiento. De tipo short va a tener 16 bits complemento a 2, se lo denomina entero corto. De tipo entero, int, va a tener 32 bits complemento a 2. Y esto es entero. El long va a tener 64 bits complemento a 2, se lo denomina entero largo. Hasta aquí hemos terminado con los números enteros. ¿Bien? El entero byte me acepta números más pequeñitos. El entero corto un poquito más grande. El entero un poco más grande. Y el entero largo números más grandes.
Entonces, dependiendo de la operación que nosotros realicemos, podemos definir el tipo de dato que vamos a utilizar. Pero comúnmente, para no tener problemas en las operaciones, lo definimos de tipo int, las variables que van a ser enteros. En caso de que yo necesite mayor números más grandes, pues ya nos vamos al siguiente, que va a ser long. De ahí vienen los flotantes. El float y el doble van a ser datos primitivos que me permiten almacenar datos con punto decimal. El float va a tener 32 bits y se denomina punto flotante de precisión simple. No es tan preciso al momento de realizar operaciones con decimales. Si quieren realizar operación con decimales pero con exactitud, con precisión doble, se lo denomina el doble, lo definimos de tipo doble. El doble es el más grande, son de 64 bits, igual me va a aceptar punto flotante y se lo denomina de precisión doble. Entonces, si nosotros queremos realizar operaciones de sacar porcentajes, de poder realizar tal vez el cálculo de sueldos, donde tiene que ser preciso, es mejor declararlo de tipo doble los datos. Después tenemos el char. El char va a ser de 16 bits, es un carácter Unicode y que nos va a representar un carácter. Un carácter puede ser un número, puede ser una letra, puede ser un carácter especial. Después venimos el booleano, que es el dato que tiene los dos valores lógicos, verdadero y falso. Son los dos valores que aceptan. Ahora, ¿qué es un byte? Muchos ya sabemos que un byte va a ser la agrupación de 8 bits. Un byte, como va a contener 8 bits, lo voy a representar como un vector. Aquí yo tengo un vector de 8 posiciones. Como son de 8 bits, siempre comenzamos desde la posición 0 a representar los elementos de un vector. Entonces va a ir del 0 al 7. Pero tenemos 8 posiciones que yo puedo colocar. Dentro de cada uno de estos bits, también sabemos que las máquinas solo tienen dos valores para poder trabajarlos, que son ceros y unos. Entonces yo voy a almacenar en estos bits, en cada posición, o 0 o 1. No puedo colocar otro valor. ¿Y cómo yo determino la cantidad de números que va a tener, o el rango de números que contiene este tipo de datos bytes? Vamos a irnos a la descripción anterior. En la descripción anterior, donde nosotros definimos los datos primitivos, voy a fijarme. Me dice que un byte va a ser 8 bits complemento a 2. Iremos a analizar los 8 bits complemento a 2. Representamos los 8 bits en posiciones. El valor mínimo que va a tener un byte va a ser menos 2, porque es complemento a 2, elevado a la cantidad de posiciones que yo puedo almacenar. Aquí hay del 0 al 7, elevado a 7. Menos 2 elevado a 7 me da menos 128. Eso es el valor mínimo que puede aceptar. El valor máximo va a ser 2 elevado a 7 menos 1. Y aquí me dirán, ¿por qué pero menos 1? Se lo reserva ese valor para el signo. ¿Bien? Entonces voy a tener menos 2 elevado a 7, 128 menos 1, 127. Entonces va en ese rango, desde menos 128 hasta 127. Y el valor con el que se inicializa esta variable de tipo byte por defecto es 0, ¿no? Si yo declaro una variable y no le coloco el valor inicial, esa variable va a tener por defecto un valor 0. Ahora nos iremos al otro tipo de dato,
que es el short. Veremos nuestra tabla. En el short me dice que me puede aguantar este tipo de dato 16 bits elevado o complemento a 2. Entonces iremos aquí a ver la cantidad de números que va a tener este short. Entonces aquí voy a colocar el short, me dice que es un entero de 16 bits. Ya sabemos que 16 se va a representar del 0 al 15, ¿no? Porque si es 8 se representa del 0 al 7, porque comenzamos a partir del 0. Entonces, ¿cómo calculo el rango de números? El valor mínimo de short va a ser menos 2 elevado a 16 menos 1, 15. 15 bits. Entonces aquí voy a colocar, aquí. Sí, está bien, 15 bits. Menos 2 elevado a 15 me da menos 32.768. Eso es el valor mínimo. El máximo va a ser 2 elevado a 15 menos 1. Esto me va a dar como resultado 32.767. Entonces, en ese rango de este menos 32.768 hasta 32.767, esos números se los denomina short. Si subimos un valor más, ya no es short, ya no nos aguanta un short. Nos tenemos que ir al siguiente elemento. El siguiente elemento que le va a seguir a un short ya va a ser un entero. Entonces, eso nos tenemos que nosotros recordar la jerarquía, ¿no? Entonces, si el número es byte, yo ya tengo un rango. Si me paso de ese rango, yo me voy al siguiente tipo de dato que va a ser short. También tiene un rango. Si me paso de ese rango, me voy al siguiente tipo de dato que va a ser int. Si me paso de ese rango que tiene los enteros, me voy al siguiente que va a ser long. Así tengo que ir realizando la definición. Ahora aquí nos da un pequeño ejercicio. Me está diciendo que tengo que calcular el valor mínimo y el valor máximo de un entero. Iremos a ver cuánto es lo que puede aguantar un entero. El entero me dice que es 32 bits, complemento a 2. Entonces, si es 32 bits, aquí, ¿cómo sería? Aquí. El valor mínimo va a ser menos 2 elevado aquí le pondremos un símbolo. Elevado a 32 menos 1 va a ser elevado a 31. Ese va a ser el valor mínimo. El valor máximo va a ser 2 elevado a 31 menos 1. Así. Entonces calcularemos cuánto va a ser nuestro valor mínimo y cuánto va a ser el valor máximo. Voy a sacar mi calculadora y realizaremos. Voy a elevar menos 2 elevado a 31. Ese es el valor mínimo que va a tener este entero. Aquí lo pondremos menos 14, 74, 83, 648. 333. Ya. Y el valor máximo sería menos 1, ¿no? Pero positivo. 2, 14, 74, 83, 647. Ese sería el valor máximo. Entonces, en este rango se denomina entero. ¿Ya? Ya tenemos aquí 3 tipos de datos. Y vamos a ir a verificar en el lenguaje de programación. Aquí. Dice, Villegas. Ver estas
estos rangos de los intervalos del tipo de dato. Me dice que nos creemos una clase que se va a denominar tipo datos. El valor máximo y el valor mínimo tenemos que definirlos de los datos de tipo byte, de tipo short, de tipo int y de tipo float. Lo vamos a realizar solo del byte, del short y del int, ya de los tres. Aquí vamos a crearnos una clase. La clase se va a llamar tipo datos. Voy a colocar mi método principal, que es el void main, y vamos a definir dos variables. El valor a va a contener un byte con el valor mínimo de menos 128. Y vamos a ver si nos pasamos de esto, ya no es byte. Voy a tener aquí otro valor que va a ser una variable b, que va a ser de tipo short y va a tener el valor mínimo que tiene este tipo de dato. Y de ahí también vamos a realizar con los enteros. Nos iremos al código entonces para realizar este ejercicio. Ya. Nos crearemos la clase que se va a denominar tipo datos. En esta clase, que va a ser tipo datos, me voy a crear mi método principal. Hemos colocado P, S, B, M y tabulador. Eso nos va a permitir definir nuestro método void main. Aquí vamos a crearnos dos variables. Dice. La primera variable era la variable a, que era de tipo byte. Colocamos a. Y colocamos el valor mínimo, que era menos 128. Voy a tener aquí otra variable también de tipo byte para que vean el valor máximo. A. ¿Cuánto era el valor máximo de byte? 127. Muy bien. Ahora aquí 127. me dice, la variable no está, ya está definido. No puede tener el mismo nombre, ¿ves? Lo colocaremos A1. Fíjense que no me da ningún error cuando yo lo defino dentro de los rangos. Si yo lo coloco, digamos, un valor que es menor al máximo, digamos 120, no va a haber ningún problema. Me acepta. Pero ¿qué tal si me olvido que el byte solo acepta hasta 120 y lo coloco 130? Ya me da un error porque he sobrepasado el límite de este tipo de dato. Entonces veremos aquí qué me dice. Me dice, el tipo es incompatible. Usted debería convertirlo, dice, a otro dato más largo que un byte. Entonces el siguiente del byte ya va a ser un short. Entonces debería ser de tipo short. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que para eso nos sirven la definición de los valores mínimos y máximos de un tipo de dato. Entonces ya sabemos, el byte tiene como valor mínimo menos 128 y tiene como valor máximo 127. En ese intervalo están contenidos los datos de tipo byte. Si me sobrepaso, ya tengo que ir al siguiente número. Nos iremos al siguiente tipo de dato, que era el short. Lo colocaremos B. El valor mínimo que hemos puesto en el tipo de dato después del cálculo es 32.768. Aquí colocaremos menos 32.768. Eso es el valor mínimo. Colocaremos el valor máximo. Voy a colocar short B1, pondremos. Va a ser 32.767. Hasta ahí estamos dentro de los límites del short. Verificaremos. Me voy a sobrepasar el límite máximo. Colocaremos 80. Ya me está dando un error porque me he sobrepasado de ese límite. Me dice que el dato de este tipo de dato es incompatible. Tienen que convertir, dice, a un tipo de dato
entero. Aquí me dice entero. No tiene que ser short, sino debería ser el siguiente tipo de dato, que es entero. Entonces volveremos a lo que corresponde. Como máximo me acepta 767. Ahí. Ya estamos dentro de los límites. El otro tipo de dato nos iremos a tipo entero. Lo llamaremos C. Aquí tenemos como valor mínimo este cálculo. Voy a copiarme para no equivocarme. Y lo voy a colocar aquí. Ya está. Y como valor máximo voy a colocar el mismo valor, pero aquí le voy a quitar el signo y voy a reducir una unidad. Ya está. Entonces, si estoy entre esos, en ese intervalo de datos, estamos dentro de un entero. Y si me sobrepaso, aquí me sobrepasaré y lo colocaré 50, me va a decir lo mismo. Ya no me puede definir como entero, tiene que definirme como entero largo. Quiere que lo defina como un long, que es el siguiente tipo de dato. De los intervalos de dato se ha podido comprender. Sí, licenciada. Muy bien. Villegas, ¿tiene alguna consulta? Sí, licenciada. Dígame. No, ninguna, dicen, es que me confundió. Quería apretar el micrófono. Ya. Que esta es la estructura de nuestra recta real. Sé que las proporciones no están correctamente definidas, segmentadas, pero la idea es que podamos comprender, ¿no? Este sector, que es desde menos 128 hasta 127, que sería este intervalo, va a corresponder a los tipos de tipo byte. El otro intervalo, que está desde menos 32.000 hasta menos 32.768 hasta 32.767, va a corresponder a los tipos de datos de tipo short, los números, ¿no? El siguiente intervalo va a corresponder, aquí lo hemos cambiado, listo, lo pondremos otro color, va a corresponder este sector a los tipos de datos, a los números del tipo de dato entero. Ahora, ¿qué quiero representar con esta recta? El byte va a estar dentro de un short y el short va a estar dentro de un entero. Es por eso que nosotros, para no hacernos problemas de los tipos de datos, porque podemos sobrepasar al momento de realizar las operaciones, definimos comúnmente los tipos que van a ser entero de tipo int. Ya tenemos un número bastante grande que nos puede aguantar las operaciones que nosotros realizamos en esta sección. Ahora, si queremos realizar con punto decimal, podemos utilizar un float si los números no son tan precisos, o podemos utilizar un doble, ¿ya? Entonces nosotros dentro de Java, cuando queramos un número entero, directo nos vamos a ir a definir de tipo entero, porque su intervalo de números mínimo y máximo contiene a los otros dos tipos de tipo byte y de tipo short. Este esquemita que se ha realizado se puede comprender, ¿no? Porque estamos nosotros definiendo de tipo entero y lo vamos a realizar así la definición de nuestras variables. Las palabras reservadas que nosotros tenemos son varias, y esta palabra reservada no va a poder ser utilizado como identificador de una variable o como identificador de una constante o como nombre de un método o nombre de una clase, ¿ya? Son varios. Lo he puesto aquí el gráfico para que ustedes puedan ver. Pero dentro de estos están los tipos de datos. Fíjense, el entero,
el short, debe estar el byte, después veremos debe estar aquí el long, después debe estar el doble, después vamos a ver al float, qué tipo de dato más hemos visto, el char y el booleano, ¿ya? Entonces, como son palabras reservadas, son propias del lenguaje de programación y especifican una determinada definición o una determinada acción. Entonces, estos tipos de datos, este tipo de palabras, estas palabras, no se las tiene que utilizar para la definición de variables, de constantes y de métodos. Son propias del lenguaje de programación Java. Con esto ya habríamos terminado la parte básica de lo que es el lenguaje de programación y nos vamos a ir de lleno a lo que son los diagramas secuenciales. El día de ayer hemos resuelto solo un ejercicio de los dos algoritmos naturales que teníamos, ¿no? Uno era encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo y el otro era realizar el cálculo del promedio de nota de un estudiante, del promedio anual, ¿no? Hemos podido realizar el del promedio porque no teníamos ninguna función matemática, solo eran operaciones básicas de suma y de división. Pero nos hemos quedado sin poder resolver la hipotenusa porque no teníamos todavía la definición de cómo utilizar la función del cálculo de la raíz cuadrada y del cálculo del exponente. Para poder irnos a resolver ese ejercicio vamos a ver la librería MathH, pero solo vamos a recordar lo que es una expresión matemática, lo que son las prioridades de los operadores y de ahí nos vamos a la clase MathH, que sería el contenido nuevo que vamos a ver. Sabemos que una expresión matemática va a estar constituido por constantes, por variables, por operadores matemáticos, por operadores relacionales y operadores lógicos también. Por ejemplo, yo tengo aquí una expresión matemática que contempla la división, la suma, la resta como operadores aritméticos. También tengo funciones matemáticas como la potencia, ¿no? Y la multiplicación también tenemos ahí. Aquí tengo otra expresión matemática que ya tiene la función del valor absoluto y también la función de raíz cuadrada. Entonces, estos son expresiones matemáticas. Para poder determinar el valor que va a tener esta expresión matemática, tenemos que utilizar nosotros la prioridad de operadores. En el lenguaje de programación, la prioridad es la que definimos aquí. Sabemos el que tiene mayor prioridad es el paréntesis, de ahí viene el exponente, la multiplicación, la división, la suma, la resta, el módulo, la división, los operadores relacionales y después vienen los operadores lógicos AND, OR y NOT. Aquí veremos un pequeño ejemplo de cómo vamos a resolver esta expresión matemática. Entre la potencia, la multiplicación, la suma y la resta, ¿cuál tendría mayor prioridad? Hola, ¿qué tal? La potencia, La potencia. Entonces voy a realizar la potencia. 3 elevado al cubo me va a dar 27. 5 elevado al cuadrado, 25. Todo lo demás se va a copiar como está. Entre la suma, la multiplicación y la resta, ¿cuál tendría mayor prioridad? La multiplicación. Muy bien, la multiplicación. Entonces vamos a realizar la multiplicación de 4 por 25. Al realizar la multiplicación, voy a tener el valor de 100, 4 por 25. Entre la suma y la resta, ¿existe diferencia de prioridad o están al mismo nivel? Al mismo nivel. Al mismo nivel. Entonces realizamos la suma y realizamos la resta, ¿no? Vamos a tener 27 más 100, 127, menos 2, 125.
¿Ya? Entonces es la forma en la que nosotros realizamos el cálculo de una expresión. También sabemos si la expresión tiene operadores aritméticos, nos va a dar como resultado un número. Y si la expresión tiene operadores relacionales, nos va a dar un valor lógico, verdadero o falso. ¿Ya? Ahora nos iremos a la clase MathH. Esta clase MathH me va a permitir realizar operaciones matemáticas para poder determinar raíces cuadradas, potencias, logarítmicos, ángulos como trigonométricos. También me va a poder realizar otras operaciones específicos como tal vez el valor absoluto, ¿qué más tiene? Redondeos, sacar números randómicos, otras funciones que pertenecen a esta sección matemática. Estos métodos que tiene la clase MathH se los denomina estáticos. Y para poder acceder a estos métodos, primero estamos obligados a colocar el nombre de la clase. La clase es MathH. Como es una clase, la M siempre inicializa con mayúscula. Después tiene que venir seguido un punto. Y después viene el nombre del método. El nombre del método nosotros ya lo vamos a ir conociendo. Y entre paréntesis va a venir el o los argumentos que contiene este método. Veremos cuáles son estos métodos del MathH. Tiene varios métodos, pero los más importantes se los está colocando aquí. El primero va a ser el método ABS. Este método dice, me devuelve el valor absoluto de un número. Tiene un parámetro de entrada que va a ser de tipo entero, de tipo doble, de tipo float o de tipo long. Me puede aceptar cualquiera de estos tipos. ¿Y qué me va a devolver? El mismo dato que se introduce, pero positivo, ¿no? El siguiente método es el POW. Ese método POW me va a devolver la potencia de una base elevado a un exponente. Así que va a tener dos parámetros de entrada. En este método POW, los dos parámetros tienen que ser de tipo doble. La base y el exponente. Y me va a devolver también como resultado un dato de tipo doble. De ahí viene el método SQRT. Este método es para calcular la raíz cuadrada de un número. Así que voy a tener un parámetro de entrada que va a ser de tipo doble, que es de qué valor quiero obtener su raíz cuadrada. Y me va a devolver un dato de tipo doble también. El otro método es el método random. Ese método me va a devolver un valor entre 0 y 1. Me devuelve, digamos, 0.3, 0.5, 0.9, 0.75. Y para que yo pueda, digamos que no quiero un número con punto decimal, lo puedo multiplicar por 10. Cuando multiplico por 10, ya me va a poder obtener un número entre 0 y 10, ¿no? Porque si, por ejemplo, me da un randómico que es 1, multiplicado por 10 me va a dar 10. Si quiero, digamos, obtener un valor con 2 dígitos, puedo multiplicarlo por 100. Y ya voy a tener un valor de 2 dígitos. Si quiero un valor de 3 dígitos, lo multiplico por 1000. Y así sucesivamente incrementamos por potencias de 10. Este random me va a devolver un dato de tipo doble. El max me va a devolver el mayor entre dos valores. Eso tiene dos parámetros que van a ser los dos datos que yo quiero comparar. Estos dos parámetros de entrada pueden ser de tipo entero, de tipo doble, de tipo float o puede ser de tipo long. Y dice que me devuelve el mismo tipo de dato que yo introduzco. Si yo digito dos enteros, me va a devolver un entero, el entero mayor.
Si yo introduzco 2 de tipo doble, me devolverá un dato que es el mayor de tipo doble, ¿ya? El otro método es el min. El min me va a devolver el menor de los 2 valores. Este necesita igual 2 parámetros, que son los 2 datos que van a ser comparados para que me devuelva el menor de los 2. Igual me devuelve el mismo tipo de dato que yo estoy introduciendo como parámetro de entrada. Ahora sí, nos iremos a nuestro ejemplo. En este ejemplo me están pidiendo calcular el área de un círculo. Sabemos que el área tiene como fórmula pi por radio al cuadrado. R va a ser nuestro dato de entrada, que es el tamaño de radio de nuestra circunferencia. Aquí yo tengo una circunferencia que donde se está denotando la dimensión, que es R, ¿no? R, que es el radio, se va a definir desde el centro del círculo a un extremo del círculo. Esa va a ser la dimensión R, que es el radio. Ahora, ¿cómo realizamos? Vamos a analizar. Tengo un tipo de dato de entrada que va a ser este dato, R, que representa al radio del círculo. Y como es una longitud, va a ser una dimensión, tiene que ser positivo, mayor a 0. Para calcular el área tenemos ya una fórmula, entonces voy a aplicar la fórmula. Para el proceso voy a almacenar en la variable a la operación de la multiplicación de pi por r al cuadrado. Y voy a mostrar como salida a, que va a ser la variable que contiene el área de este círculo. Ahora veremos el diagrama de flujo. Ya tenemos aquí nuestro análisis. Voy a traspasar esto a un diagrama de flujo. En el diagrama de flujo siempre comenzamos por el inicio. Después tengo la lectura de nuestra variable de entrada, que va a ser R. En el proceso voy a multiplicar, me dice pi, que tiene como valor 3.1416, lo puse. O puedo utilizar aquí la función pi. Dentro de la clase math también tenemos la función pi, que eso ya nos da el valor exacto de pi. Y aquí voy a tener r al cuadrado. R al cuadrado también vamos a utilizar nosotros la función POU. Esta función POU nos determina el valor de una base elevado a un exponente. El resultado de esta operación lo vamos a almacenar en la variable a. Después me dice, vamos a mostrar ese valor. Voy a mostrar lo que contiene la variable a. Y después colocamos fin. Eso va a ser el diagrama de flujo para poder obtener el área de un círculo. Ahora, en este diagrama de flujo se ha podido comprender el análisis, se ha podido entender lo que queremos realizar. Yo creo que sí, ¿no? Nos iremos a la prueba de escritorio. Para recordar, estoy colocando la fórmula. Para mi primer dato voy a colocar R2, que va a ser la dimensión del radio. En el proceso voy a multiplicar pi por r al cuadrado. R al cuadrado va a ser 2 al cuadrado, 4. 4 por 3.1416 me va a dar ¿cuánto? 12.5664. Este valor de a lo vamos a colocar aquí y en la salida voy a mostrar ese valor. Si por ejemplo yo coloco un radio 4, para encontrar el área voy a reemplazar en la fórmula. Va a ser 3.1416 el valor de pi y 4 elevado al cuadrado me va a dar 16. Al multiplicar 16 por 3.1416 me da un valor de 50.2656. Esto va a ser almacenado en la variable a y voy a mostrar ese resultado por consola.
realizaremos ese ejercicio en nuestro ID de desarrollo. Colocaremos una clase Java que le pondremos área circunferencia. Sabemos que la clase siempre se le tiene que definir con la primera letra en mayúscula. Y si es dos palabras combinadas como área y la otra palabra circunferencia, la otra palabra también tiene que inicializar con mayúscula. Eso se lo denomina una convención dentro de Java. Aquí nosotros nos hemos creado la anterior ya una carpeta dentro de la unidad E, que es programación 1 2021. Entonces dentro de esta carpeta estoy creando ya esta clase. Vamos a colocar la descripción. Vamos a definir qué va a realizar esta clase. En el comentario de bloque, ¿no? Colocamos encontrar el área de una circunferencia. Y voy a colocar el método principal. Va a ser PSBM. Vamos a definir las variables. Aquí voy a colocar el radio de tipo doble. ¿Por qué? Porque puede colocarme un valor con punto decimal. Puede ser que mi circunferencia tenga un radio de 3.4. Entonces, puede existir ese valor. Para ser precisos, colocaremos de tipo doble. Radio. Eso era nuestra variable de entrada. Después, teníamos el área. También lo voy a definir como variable de tipo doble, porque al realizar las operaciones también puede ser de tipo decimal, ¿no? El resultado, con punto decimal. ¿Qué más teníamos? Nada más, solo eran esas dos variables. Ya. También voy a tener aquí una definición del objeto de lectura que se lo denomina de referencia. Teníamos datos primitivos y también teníamos datos de referencia. Estos son datos de referencia. Nos va a permitir el escáner del objeto leer poder introducir datos por teclado. Aquí el system es con mayúscula. Siempre que nosotros definimos este objeto de lectura, nos va a pedir importar esta librería. Utilizamos la importación de java.util.scanner. Y cuando realizamos la importación, ya se va a quitar esa advertencia que teníamos al principio. Aquí colocaremos un pequeño mensaje que me diga ingrese el valor del radio. Y vamos a leer en la variable R. El objeto de lectura es leer. Punto. Y aquí hay diferentes tipos de entrada que yo puedo tener, ¿no? Ayer les estaba mostrando. Tengo next byte para poder leer un dato de tipo byte. Next doble, next float, next int, next long, next short. ¿Qué más tenemos? Hasta ahí. Y next line nos faltaría aquí para poder leer un dato de tipo cadena. Pero en este caso voy a utilizar next doble porque estamos definiendo R de tipo doble. Entonces colocamos esto. Ya hemos definido de tipo doble R. Entonces realizaremos el cálculo. Dijimos que en la variable A vamos a almacenar el área. El área era pi por r al cuadrado. La función pi está dentro de la clase math. Aquí está la función pi. Entonces colocamos pi. Ahí está. Por, y aquí voy a colocar entre paréntesis la operación de la potencia. Era radio elevado al cuadrado. Para poder calcular la potencia, dentro de la clase math tenemos una función
que se le denomina POU. Aquí está POU. Cuando ustedes escogen un método de la clase MathH para poder utilizarlo, les va a dar una ayuda el IDE, ¿ya? Por ejemplo, aquí me dice que este método POU tiene dos valores de ingreso, dos argumentos. Y estos valores a mí me van a permitir calcular, me dice, la potencia, ¿ya?, de un valor. Entonces voy a colocar, primero siempre viene la base. Entonces colocaremos aquí la base, que va a ser R, radio. Y después viene el exponente. El radio estaba elevado al cuadrado, entonces colocamos 2. Ya hemos calculado el valor del área. Y aquí voy a mostrar el mensaje que era nuestra salida, ¿no?, del diagrama. Aquí pondremos el área de la circunferencia. Circunferencia es, pondremos, y voy a mostrar aquí lo que contiene la variable A. Aquí. Voy a subirlo esto, por favor, un poco. ¿Alguna consulta de esta clase que nos calcula el área de la circunferencia? A ver, voy a hacer el recuerdo un poquito a lo que hicimos, ¿no? En la parte superior de la clase estamos definiendo las dos variables que tenemos en el diagrama de flujo. Hemos definido nuestro objeto de lectura para que nos permita introducir datos por teclado. Después estoy realizando la lectura del valor de R, que es el dato de entrada. Hemos utilizado dos funciones nosotros para poder calcular el área de la circunferencia. Sabemos que el área va a ser igual a pi por R al cuadrado. Entonces la primera función que estoy utilizando es el llamado al pi que está dentro de la clase MathH. Y voy a multiplicar ese valor por R elevado al cuadrado. En la potencia vamos a utilizar la función POU para poder calcular la potencia de R elevado al cuadrado. Dentro del método POU tiene dos parámetros de entrada. La base es el primer parámetro y después viene el exponente. Con esto ya estamos determinando el área de la circunferencia y como último dato estamos mostrando ese resultado que está en la variable A, ¿no? Es lo que hemos realizado en esta clase y hemos determinado también que está corriendo adecuadamente con nuestros datos que hemos colocado en nuestra prueba de escritorio, ¿no? Villegas, dígame. Esos son todos los que tenemos que poner para determinar un decimal o un número entero, ¿verdad, licenciada? En realidad hemos definido de tipo doble porque podemos colocar primero R con punto decimal. Si yo utilizo un punto decimal como dato de entrada, por ejemplo, no puedo definirlo de tipo byte, short, int, long. Tienen que ser o float o tienen que ser doble, ¿ya? Cualquiera de los dos tipos de datos. Yo he optado por doble por la precisión que tiene. También el área se ha definido de tipo doble porque al momento de realizar las operaciones también puedo tener como resultado un punto decimal. Y tengo puntos decimales. Fíjense que aquí me está mostrando el valor de A que contiene puntos decimales. Entonces sí o sí A también tiene que ser de tipo doble. Por eso estamos optando por ese tipo de dato. Quedaremos entonces hasta aquí. Nos vemos la siguiente clase. Que descansen bien.